Lucas capítulo 7. Ay, Padre. Lucas capítulo 7, versículo 36. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Permítame, me ubico. Aquí estamos. Ok, Lucas capítulo 7, versículo 36. Dice así: uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Así que Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Padre, gracias, Señor. Gracias por tanto amor, gracias por tu presencia. Señor, toca los corazones. Padre, fortalécenos a través de tu palabra. Señor, venga luz, venga sabiduría en cada corazón. Venga revelación, Padre amado. Y que salgamos convencidos de lo que somos como tus hijos e hijas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, quiero que juntos nos adentremos en la maravillosa escena que muchas traducciones en español la llaman como Jesús en el hogar de Simón el fariseo. ¿Ok? Hay muchas enseñanzas en esa historia, en esa escena que aconteció. Y le daba yo vueltas a esa historia y decía, Dios mío, pero no captaba lo que quería que el Señor, o lo que el Señor quería, perdón, impartirnos en esta mañana, hasta que creo di en el punto. Y hoy nos vamos a enfocar en un mensaje que hemos determinado bajo el título La peligrosa justicia propia. La peligrosa justicia propia. Este mensaje tiene un para qué, o tiene un propósito, que es que todos juntos pasemos del cansancio y de la ira al descanso y la paz en Cristo. Yo quiero pasar de la ira, y quiero pasar de la presión, y quiero pasar del cansancio, y quiero vivir continuamente en descanso y paz en el Señor. Así que dice la escritura que uno de los fariseos, llamado Simón, invita a Cristo, invita a Jesús a comer, y Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Un punto importante es que podamos de entrada evaluar de que la intención de la invitación del fariseo a Jesús no era una invitación precisamente para darle una atención, para honrarlo. No, la invitación hacía parte de un plan de investigación a lo cual él había sido asignado por parte de los líderes religiosos. Resulta que en ese momento estaban pasando cosas muy poco comunes. Primeramente, habían dado un sermón algo controversial, con algunas ideas y conceptos medio raros para ellos. También los paralíticos estaban atravesando los techos y estaban cayendo y estaban saliendo sanados. También los hijos de una viuda habían sido resucitados. Los leprosos estaban siendo sanados. Había varias cosas anormales que estaban pasando, y siempre en cada escena había un hombre llamado Jesús de Nazaret. Entonces, era para ellos extraño, porque ese rabino llamado Jesús no había estado en ningún salón de clase de las escuelas tradicionales. Ellos se reunían y decían, oye, pero es que no lo hemos visto en el salón A del rabino tal, no lo hemos visto en el horario tal en la cual está el maestro. Incluso no se ha bautizado como era la tradición del momento. Un discípulo en el momento, cuando se bautizaba, era una simbología de que él renunciaba a su vida para seguir las instrucciones de ese maestro. Él no se había bautizado con ningún maestro popular de escuelas tradicionales, sino se había bautizado con un hombre llamado Juan el Bautista, que precisamente no era para nada del agrado de los fariseos. Jesús había bautizado con Juan el Bautista. Entonces, ese nombre de Jesús, que estaba agarrando tanta fuerza en el momento, les empezó a generar molestia, celo, curiosidad, preocupación. Y entonces dijeron, pues vamos a llevar a cabo un plan para poder indagar y evaluar a este hombre extraño. Y entonces el elegido fue Simón. Usted imagínese en la casa de Simón el fariseo. Estaba Jesús puesto en la mesa y acontece algo. Leamos Lucas 7:37, porque en ese momento
dice la escritura. Dice, cuando una mujer de la ciudad que era pecadora se enteró de que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Atención, porque el escritor Lucas utiliza lo que se llama un eufemismo. Un eufemismo es un modo suavizado de decir cierta cosa que pueda sonar fuerte. Un ejemplo de eufemismo: lo tomó sin pedir permiso. Para no decir que se lo robó. Un eufemismo es está pasadito de peso. Para no decir que está gordo. Lo siento, el doctor pasó a mejor vida. Para no decir que se murió. Pero literalmente esta mujer era una prostituta. Era una mujer que negociaba con su cuerpo y que traía grandes sumas de dinero. Esa era la vocación, esa era la clase de negocios que hacía con su cuerpo. Incluso hay una traducción, la NTV, que la llama mujer de mala vida. Y esa mujer se enteró de que Jesús estaba a la mesa. Y yo me imagino que esa mujer desde hace rato quería un cambio de vida. Permítame meditar, imaginarme, hacer uso de mi imaginación, pero yo me la imagino que ella desde hace rato decía, wow, yo quiero un cambio de vida. Esto que está haciendo no está bien. Pero cuando iba a los líderes religiosos, salía ¿qué? Más cargada, salía, le cerraban la puerta, la menospreciaban, la miraban tal vez con asco. Cuando ella iba a los saduceos, a los fariseos, a los herodianos, salía con eso. Pero resulta que alguien le presentó a Jesús. Hay un evangelista por ahí misterioso que le presentó a Jesús y le reveló la ubicación exacta. Y le predicó el Jesús verdadero, no el que predicaba el sistema religioso, no, le predicó uno que no pone cargas, sino quita cargas. Le predicó uno que vino a sanar a los quebrantados de corazón. Y le predicó uno que no mantiene lejos de los leprosos, sino que los abraza. Ese es Jesús. Entonces esa mujer, dice Lucas 7:38, continuando con la historia, que hizo lo siguiente. Dice, llorando se arrojó a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas y a secarlos con sus cabellos. También se los besaba y los ungía con el perfume. Esa mujer fue valiente de meterse en esa reunión y empezar a hacer un acto de adoración, un acto de devoción, un acto de honra, un acto de arrepentimiento profundo. Pero entonces ahí se revela el corazón de Simón. Y pasa lo siguiente en el verso 39. Vamos ahí yendo en la historia. Mire lo que pasó con Simón. Cuando el fariseo que lo había convidado vio esto, pensó, si este fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora. Entonces, cuando vemos ese versículo, nos damos cuenta que precisamente la intención de él no era honrar al maestro, sino más bien era examinarlo. Y lo estaba haciendo con total arrogancia desde su altivez, diciendo, oye, este tipo definitivamente es un tipo malo. Desde su perspectiva cegada, dijo, definitivamente, si fuera profeta, sabría lo que lo está tocando. Y es completamente evidente sus altos niveles de soberbia, de altivez y su falta de compasión por un pecador arrepentido. Pero la visión de Jesús era muy diferente. Mientras a Simón se le dañó la reunión, a Jesús se le arregló. Jesús estaba disfrutando ese momento. Para Jesús era un deleite lo que estaba pasando, porque la escritura dice en Miqueas que él se deleita en hacer misericordia. Dice la escritura que Dios se deleita en hacer misericordia. Haz de cuenta, no sé usted que se deleita, a mí me gusta mucho la comida, pero hay alimentos que me deleito. Me deleito. Bueno, el deleite de Dios es dar misericordia. La escritura dice que el sacrificio que a él le agrada es un espíritu quebrantado, que a él le agrada. Entonces Simón estaba molesto, pero Jesús estaba gozoso de ver a esa mujer ahí honrando. Entonces, acuérdense que dice la escritura que él lo pensó. ¿Ok? Entonces Jesús se dio cuenta de sus pensamientos
y le cuenta la siguiente historia para que él se diera cuenta de algunas cosas que estaban pasando. Vamos a leerla rápido, porque hasta ahora estoy en la introducción. Vamos a ir al punto. Gloria a Dios. Lucas 7, del 40 al 46. Dice, entonces Jesús le dijo, Simón, tengo que decirte algo. Dime, maestro, dijo Simón. Un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como ninguno de los dos podía pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora dime, ¿cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió, me parece que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo, tu juicio es correcto. Entonces se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira esta mujer, cuando llegué a tu casa no me diste agua para lavarme los pies, pero ésta los ha bañado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste un beso, pero ésta no ha dejado de besarme los pies desde que entré. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ésta ha ungido mis pies con perfume. Simón le negó las cortesías tradicionales del momento. Cuando venía una visita, normalmente se le lavaban los pies, se le daba un beso de bienvenida y se le ungía la cabeza con aceite. Pero Simón no hizo esa cortesía porque su intención no era buena y estaba indignado. Mientras Simón no le dio agua para lavarse los pies, la mujer se los mojó con las lágrimas. Mientras Simón no le dio un beso, la mujer no paraba de darle besos en los pies al maestro. Y mientras Simón no lo ungió con aceite, la mujer lo ungió con un perfume costoso. Gloria a Dios. Entonces, aquí hay una enseñanza que solo quien reconoce su pecado puede recibir perdón y en respuesta ama mucho. Solo quien reconoce su pecado puede recibir perdón y en respuesta ama mucho. Pero hoy quiero que nos enfoquemos, y ahora sí voy al blanco como un francotirador, porque quiero que no nos enfoquemos en esta mujer, que ya sacamos una enseñanza. Quiero que nos enfoquemos en Simón el fariseo y en ese verso 39 que revela el corazón. Vamos a repetirlo. Cuando el fariseo, el verso Lucas 7:39 dice, cuando el fariseo que lo había convidado vio esto, pensó, si este fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora. Entonces Simón, altivo, orgulloso, soberbio, lo primero que podemos ver en Simón es que él está bien, porque se ve o está viendo con tanto desprecio a esa mujer, es porque él en su corazón está bien. Lo segundo que podemos ver es que como está tan bien, que si él está tan bien, pues por consecuencia los demás ¿cómo están? Están mal. Si él está tan bien, por consecuencia, comenzando por Jesús, si este fuera profeta, sabría quién lo está tocando. Pero el tercer punto, que es el punto central que vamos a tocar hoy, es que Simón estaba bien por mérito de Simón. Es decir, él estaba bien por él mismo. Simón estaba bajo las garras de la peligrosa justicia propia. Y póngase usted el cinturón triple, póngase usted, mejor dicho, revise el airbag porque vamos a ir y tal vez usted va a entrar ahí en algún descenso y subida peligrosa. No se pierda esto porque vamos a empezar a describir la justicia propia. ¿Qué es la justicia propia? La justicia propia es el intento del ser humano de declararse justo delante de Dios basándose en sus propias obras, méritos o moralidad. Eso es la justicia propia. Hay otros sinónimos como la autojustificación, la justicia por obras, la autosuficiencia espiritual y el moralismo religioso. Ahora, un blanco, pero es que a Cristo le encantaba dar mensajes que pudieran apuntar a todo lo que él percibiera como justicia propia. Y lo podemos ver en el siguiente versículo. Brevemente en el siguiente versículo dice, Lucas 18:19, en otra ocasión, a unos, mira quién les dio el mensaje. ¿Se acuerdan de la parábola del fariseo y del publicano? ¿Se acuerdan de esa parábola cuando el fariseo decía, oh Señor, gracias porque traigo mis diezmos, gracias porque no fallo la iglesia, gracias? Y había un publicano al lado que decía, Señor, ten misericordia de mí porque soy pecador. Él antes de contar esa historia, mire lo que dice. ¿A quién se la contó? Lucas 18:9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros,
dijo también esa parábola. Era un blanco para Jesús. Y la parábola del buen samaritano, que creo que la mayoría la conocemos, también se la dio a un fariseo o a un escriba que dice la escritura que quería justificarse a sí mismo. Ahora, ¿cómo detectamos que estamos bajo las garras nosotros de la peligrosa justicia propia? Frases como yo sí soy bueno, yo no soy como esos, Dios me acepta porque hago lo correcto, yo cumplo las reglas. Cuando nosotros pensamos así, el ciclo es el siguiente: mis obras, eso me da orgullo y procedo a la comparación con los demás. Amados, y cuando yo miraba esto, yo dije, Señor, me cambio el nombre, soy Juan Simón. Definitivamente dije, Dios mío, no, pues yo ya no me puedo llamar más Juan Carlos, es Juan Simón. Pero al mismo tiempo el Señor me fortalecía y me decía, hijo, estoy trabajando en ti, porque resulta que ese orgullo y esa altivez que se nos sale por momentos bloquea la gracia y el favor de Dios. Yo no sé por qué intuyo que aquí entraron un ejército de Simones, pero vamos a salir un ejército de discípulos de Cristo. Mira, agárrelo así, agárrelo así, dígale, Simón, hasta aquí llegaste. Dígale así, Simona, ya no más. Se le acabó la fiesta a Simón. ¿En dónde es peligroso la justicia propia? Hay dos cachetadones así. Bendito sea Dios. ¿En dónde es peligrosa la justicia propia? Vamos a empezar en dos escenarios. Primero, en los no creyentes de Jesucristo. ¿Cómo funciona ahí? Y se lo voy a leer tal cual lo escribí porque estuve ahí meditando. Cuando estamos fuera de Cristo, aquí tengo convicción de que todos estamos en Cristo, pero póngale cuidado para que sea cómo es cuando estamos fuera de Cristo. Mire, los no creyentes, cuando usted se va a identificar, cuando estamos fuera de Cristo, estamos sin darnos cuenta, siendo vapuleados por el moralismo. El moralismo es un exceso de confianza en que mi justicia viene por mi actitud externa. Entonces ahí estamos caminando. Entonces póngale cuidado a esos tres ejemplos. Un hombre tiene relaciones extramaritales, pero se cree bueno porque ayuda a su padre y a su madre de manera abundante. Él critica y se compara con aquellos que no ayudan a sus padres de manera abundante y se cree bueno. Segundo caso, un hombre tiene un amor excesivo por el dinero, pero se cree bueno porque le es fiel a su mujer y se la pasa trabajando pensando en lo mejor para su familia. Y él critica y se compara con aquellos que tal vez no trabajan tan duro como él. Y el tercer caso, un hombre tiene resentimiento continuo, falta de perdón con diferentes personas, pero se cree bueno porque no tiene amante, no tiene amor por el dinero y dedica suficiente tiempo a su familia. Y critica a los amantes de las riquezas y a los adúlteros. Y fuera de Cristo, todo el mundo se vive comparando a ver quién es mejor. Y todo el mundo expone su mejor cara y lado bueno para quedarse con el título de justo. Pero ahí es donde entra el evangelio. Es por eso que hace 8 días que tenemos que decir que somos portavoces del rey, predicar el evangelio. Porque cuando es predicado el evangelio, cuando estamos fuera de Cristo, estamos así de mal, caminando en moralismo, pues el evangelio nos confronta, nos redarguye, nos hace saber que no estamos tan bien como nosotros pensamos. Entramos en arrepentimiento y creemos en la obra consumada de Cristo para entrar en una verdadera justicia. Pero lamentablemente, no todo el mundo cree en el evangelio, no todo el mundo acepta a Jesús. Y la justicia propia los mantiene atados a una engañosa paz que los condena temporalmente para posteriormente ir a la eternidad o a la condena eterna. Esa es la justicia propia, peligrosísima en los no creyentes. Ahora en nosotros los creyentes, en los que creemos en Cristo, en la obra consumada de la cruz. ¿Cómo nos afecta la justicia propia? Primero, escuchamos el evangelio, ¿verdad? Nos arrepentimos, creímos en lo que Cristo hizo en la cruz y somos posicionados como justo. En este momento
frente a los ojos de Dios somos justos. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos caminando en real justicia, en verdadera justicia por la fe en Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente comenzamos bajitos. Bueno, voy a hablar de mi caso. El evangelio lo comenzamos bajitos, mansitos, porque normalmente creemos en Cristo luego de un proceso muy fuerte. Normalmente venimos en un proceso fuerte, abrimos el corazón a Dios y entonces ahí vamos bajitos. Pero resulta que Dios medio nos empieza a cambiar un poquito y empezamos entonces a servir a Dios y empezamos a ir a la iglesia. Y ya me sé Filipenses 4:13, todo lo creo en Cristo que me fortalece, y me sé un par de versículos y hago un par de cositas para Dios y resulta que me descuido espiritualmente y el Simón que no se ha ido todavía empieza a agarrar fuerza y yo me empiezo a vanagloriar y se me olvida que soy justo por gracia, no por obras, y me empiezo a sentir orgulloso de mis actos y empiezo sin darme cuenta compararme con otros, y un buen blanco que nos gusta son los no creyentes y los nuevos creyentes. Oye, a Simón que llevo yo por dentro le encanta compararse con el que está fuera del evangelio. No estoy tan mal como ese. O los nuevos creyentes, a los bebés, como hasta ahora están entrando y están agarrando formita por la obra del Espíritu Santo. Entonces a Simón le gusta caerles encima. Y entonces, ¿qué pasa? Que tarde que temprano nos empezamos a dar cuenta de nuestro error porque nuestro amado Espíritu Santo nos dice, ¿y qué pasa? Que en vez de yo decirle, Señor, yo soy justo, perdóname, ayúdame a cambiar, entonces me empiezo a sentir culpable. Se me olvida, porque como resulta que es por mi propia justicia, entonces resulta que es que lo hice mal, entonces dejé de ser justo y me empiezo a sentir culpable. Y vuelvo y caigo en la molestia y vuelvo y caigo en la ira, en la falta de paz, y esa culpabilidad que me tiene atormentado y bloqueado, empiezo a impartirla a los demás. Ese es el peligro de la peligrosa, valga la redundancia, justicia propia. La Biblia dice, sean mutuamente tolerantes si alguno tiene una queja contra otro. Perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. ¡Wow! Seamos tolerantes. Y el primero con el que tengo que ser tolerante es conmigo mismo. Porque como creyentes, la justicia propia nos hace darnos duro. Tengo que ser tolerante conmigo mismo. Cuando yo entiendo que soy justo por lo que hizo Cristo en la cruz, yo salgo lleno de la gracia y del favor de Dios y a repartir lo mismo a los demás. Pero si yo continuamente, por causa de mis errores, me estoy maltratando y me estoy condenando, por consiguiente voy a hacer lo mismo con los demás. Entonces, ¿cómo ser libres de la peligrosa justicia propia? Que tal vez usted ya se puso Simón como segundo nombre como yo, pero no. Tenga fe que Dios está trabajando en nosotros. Yo le dije, Señor, cuando vi eso y me vi ahí plasmado, dije, me retiro, Señor, ya. Tranquilo, hijo, estamos trabajando. ¿Cómo ser libres de la peligrosa justicia propia? Conociendo, entendiendo y aplicando lo que pasó en la cruz. Romanos 3. Vamos a leer la Biblia. Usted lea la Biblia conmigo. Acuérdese que usted enójese cuando saco yo las cartas aquí y empiezo a leer cartas. Cuando empiezo a leer tal vez el tabaco, enójese, pero usted apóyeme si leemos la Biblia, ¿ok? Romanos 3, del 21 al 26. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siguiente. A quien Dios puso como propiciación, a Jesús lo puso como propiciación, por medio de la fe en su sangre,
para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica a aquel que es de la fe de Jesús. Qué poderoso esa escritura del libro de Romanos. Entonces empezamos a ver términos que realmente como, bueno, ¿y qué es eso? Propiciación. Dice que Dios puso como instrumento de propiciación a Jesús. La propiciación es el acto por el cual Dios satisface su justicia y aplaca su ira contra el pecado mediante un sacrificio sustituto. Esa es la propiciación. La humanidad, el pecado era digno de que entrara la ira de Dios, pero el Padre en misericordia agarró a su Hijo y lo puso como instrumento de propiciación y la ira del pecado cayó. Él fue el sustituto para que cayera la ira del pecado. Ahora, luego de eso entra la expiación, que es el acto por el cual se resuelve el problema del pecado. El problema del pecado se resuelve la culpa, mas temporalmente no resuelve aún la presencia del pecado que está en la tierra y que aún mora incluso en los creyentes. Pero la va a resolver muy pronto cuando Él venga. Por eso estamos cantando y por eso estamos anhelando que Cristo venga pronto, porque ahí vamos a ser libres de la presencia del pecado. Pero en la expiación fue resuelto la culpa del pecado, para que todo aquel que en Él crea entra en lo que es justificación, que es el estado actual del creyente. Es un estado irrevocable. Es un estado que no tiene nada que ver con permisos terrenales que pueden caducar, que tienen condiciones. No, no, no. El estado de justo por la fe en Jesucristo es irrevocable. Si usted con todo su corazón creyó en la obra consumada de Jesucristo, usted puede no volver a la iglesia y ser justo frente a los ojos de Dios. Siga viviendo, porque el diseño de Dios es precisamente que como familia nos podamos edificar. Pero esa es la verdad. Usted no permita que alguien lo haga sentir injusto si hizo o no hizo. Entonces, la propiciación pasó hace ¿cuánto? 2000 años en la cruz. La expiación pasó hace ¿cuánto? 2000 años en la cruz, pero se aplica en el momento que la persona cree. Los beneficios se aplican. Y la justificación pasa en el momento en que la persona cree, es declarada justa. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir? Para ya casito. Terminé temprano, Dios mío, ese reloj está malo. Ya casito voy terminando. Ustedes me... bueno, entonces voy a darle otra hora más. Tranquilo, que sé que tiene hambre. Pero, ¿cuál es el paso a seguir? Juan Carlos, está bien, es verdad, me parezco a Simón, es verdad, no estoy aprovechando el amor, la misericordia, el favor de Cristo sobre mi vida. Estoy como Simón mirándome a mí como él miró a esa mujer y por consiguiente miro a los demás por encima. Es verdad, me siento mal por eso. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir? Para el no creyente, primero, rendir el orgullo. Por eso tenemos que predicar el evangelio. Para que el no creyente, el primer paso es rendir el orgullo. ¿Y qué es rendir el orgullo? No estoy bien. No puedo solo. Necesito ayuda. Y el único que me puede ayudar es Jesucristo. Ese es el paso a seguir para el no creyente. Hay algunos que les predicamos el evangelio y creen inmediatamente. Y hay otros que pasa el tiempo y tal vez es un proceso, creen más adelante. Y hay otros que lamentablemente nunca creen. Ahora, ¿cuál nos corresponde o cuál es el paso a seguir para el creyente? Rendir el orgullo. No vanagloriarnos por lo que hizo Jesucristo.
No van a gloriarnos de justicia propia cuando realmente si somos justos fue por lo que hizo el justo, ese no, el anterior versículo, el justo en la cruz. Yo no puedo sacar pecho porque no fue por mis obras. Fue por lo que el amado, el hermoso, el valiente, limpio de pecado, impecable, se entregó como corderito para darnos vida eterna. Entonces, oye, si el hombre metió el gol, por decirlo así, pues yo no me puedo dar gloria de lo que yo no hice. Entonces, no usemos nuestro avance en Cristo para menospreciar a los no creyentes o nuevos creyentes. Porque resulta que nunca se ha tratado de mí ni se va a tratar de mí. Y en el proceso hacia la madurez en Cristo, no nos condenemos, porque estamos en proceso de cambio. No nos condenemos, ni permitamos que la culpabilidad bloquee nuestra relación con Dios. Frente a nuestros errores, lo que tenemos que hacer es decirle: Espíritu Santo, ayúdame. Soy justo frente a tus ojos. Estoy reconciliado contigo. Estás aquí conmigo. Estás dentro de mí. Me estás amando. Ayúdame para cambiar eso que tengo que cambiar. Y entonces entramos a disfrutar en gratitud y con libertad de la hermosa gracia de Dios. No permitas que la culpabilidad, una cosa es reconocer que estamos en proceso y otra cosa es literalmente sentirme culpable. Es una línea bien delgada. Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si la justicia dependiera de la ley, entonces por demás habría muerto Cristo. No desechemos la gracia de Dios. Yo, como por momentos conductor profesional certificado por la UBER, recojo personas de todas las naciones, y uno de algunos clientes por momentos son ancianos de mucha edad. Y resulta que obviamente yo lo veo que necesita ayuda y me bajo. Can I help? No, I got it. I got it. Estás que te caes, no avanzas, estás sufriendo. Yo puedo. Y así somos muchas veces. Padece ese anciano y esa anciana. Permítame ayudarle. No. Yo soy capaz, yo puedo. Y sufre. Pero hay uno más inteligente que dice: of course, encárgueme. Y eso nosotros tenemos que hacer con la gracia de Dios. No desecharla. Necesitamos ayuda, porque si entonces se trata de mí, ¿para qué murió Cristo? Deformado, desfigurado, el precioso campeón de campeones. Entonces, para yo seguir, yo puedo. No podemos. Necesitamos de su gracia. La tenemos. Apliquémosla continuamente en nuestra mente. Y ahora sí cierro con la historia de Dick y de Rick Hoyt. Usted la puede haber escuchado. Rick, que es el que está en la silla, nació en 1962 con una parálisis cerebral por una falta de oxígeno al nacer, y los médicos le dijeron a los padres que él no podía comunicarse jamás ni tener una vida normal nunca, y que lo metieran en una institución porque no había nada que hacer con él. Dick, su padre y su esposa dijeron: no lo vamos a aceptar, y empezaron a criarlo en casa, y siempre pensaron que Rick no se podía comunicar, siempre pensaron que no era consciente, que no era inteligente, que estaba ahí simplemente. Pero en algún momento un grupo de ingenieros creó un sistema de comunicación, y Rick, moviendo la cabeza, empezó a mostrar de que efectivamente era completamente consciente y completamente inteligente. Dice la historia de esto, que lo primero que dijo fue "Go Bruins" al equipo de hockey que a él le gustaba. Eso fue el primer mensaje que él dio. Entonces ahí cambió todo. Se dieron cuenta: wow,
se puede comunicar, es consciente, es inteligente. Y así empezaron a comunicarse y a través de eso Rick le dijo a su papá que él quería participar en una carrera de 5 millas para ayudar a un atleta paralizado. Pero Dick, su papá, no era corredor, pero dijo, ok, lo acepto. Y empujó a Rick en su silla durante toda la carrera. Y al final, Rick le comunicó en la casa, le dijo, papá, cuando corro siento que mi discapacidad desaparece. Qué lindo cuando corro. Y ese comentario tocó a Dick en lo más profundo y se formó el Team Hoyt. Comenzaron a competir juntos a lo largo de más de 40 años. 1,100 eventos deportivos, 32 maratones y 6 Ironman, que son triatlones, nadar, bicicleta y correr. Todo lo hacía Dick con Rick, jalando, él nadando y jalando un bote donde iba Rick. Él con una bicicleta especial y Rick atrás. Y él corriendo. Terminaron en algún momento el triatlón más bravo, que era en Hawái, casi 4 kilómetros nadando con Rick atrás, 180 kilómetros en bicicleta con Rick al frente y 42 kilómetros corriendo con Rick. Dicen los expertos o los que investigaron la historia de que tenía mucha honra Rick por lo que hacía su papá. Y decía cosas como que es mi papá quien hace realidad mis sueños. Le decía, papi, cuando corremos nos volvemos uno. Es él quien hace realidad mis sueños. Nunca se llevó gloria. Y en algún momento fue tan bonito investigando la historia que en algún momento dijo, me encantaría, aunque sea una vez, yo ser quien lo pueda empujar. Nunca se llevó la gloria y siempre comprendió que si él ganaba carreras y alzaba su manito, era por su padre. Amados, si nosotros somos Rick en esta historia y el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo es Dick. Y Jesucristo es aquel que sin ser humano se hizo humano para darnos a nosotros vida cuando no teníamos ni la más mínima capacidad. Por amor se hizo hombre y dio su vida, como lo hizo Dick, entregó su vida más de 40 años para darnos victoria. No podemos ser altivos, no podemos querernos quedar con la gloria. No podemos maltratarnos nosotros mismos por nuestros errores ni maltratar a los demás, sino tenemos hoy más que nunca disfrutar de su gracia. Disfrutemos como familia la victoria de nuestro Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la victoria en la cruz. Y vea este video, yo quiero que usted lo vea, este video para que usted vea esta historia tan bonita y después del video, con ese entendimiento, podamos nosotros tomar la Santa Cena con todo el conocimiento que el Espíritu Santo ha impartido a través de estas palabras en nuestros corazones, podamos tener entendimiento y decirle al Señor, gracias. Veámoslo juntos.
Amados, ese amor de Dick es increíble, pero no hay punto mínimo de comparación del amor de nuestro Dios por nosotros. Así como Dick entregó su vida y se hizo lo que no era, Jesucristo se hizo hombre y fue a la cruz para que podamos estar en paz con Él y para que podamos vivir, por la eternidad. Con ese entendimiento quiero que tomemos la Santa Cena